la charla de Gerson. Gracias, Esteban. Bueno, una de las razones el por qué es uno de los perfiles que yo creo que favorito es porque generalmente son alumnos que en tiempo y cantidad de horas permanecen mucho tiempo en Punto Lab. Y otra de las cosas importantes es que la mayoría de las personas que pertenecen al equipo de Punto Lab han tomado nuestro diplomado de gestión en BIM o BIM Manager. Así que, sin más, me gustaría presentar a este arquitecto. Quiero leerlo porque es como me encanta su perfil. Arquitecto de la Universidad de Chile, es profesor de Punto Lab, es coordinador externo para proyectos de gran envergadura, implementación de metodologías BIM para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero adicionalmente es el maratonista y deportista de Lab, con más de 6.990 kilómetros en su haber, más de 967 carreras. Sin duda, su charla, Esteban, no es el otro nombre, es este. Su charla tenía que ser y llamarse El deporte en gestionar BIM. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro querido y talentoso Gerson González. Bienvenido. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Súper. Gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Genial. No, genial, genial. Y con la bici atrás como perfecta para tu presentación. Me encanta, Es que me encanta eso. es parte es una oficina y gimnasio al mismo tiempo, así que así Como comparto todo. la vida. Como todo. Gerson, antes de pasarte la palabra, recordarles que pueden hacernos las preguntas. Está abierta la posibilidad de hacer preguntas y al final de la sesión las podemos responder. Si son para Gerson, nos indican que es para Gerson. Y que bueno, cualquier cosa, igualmente esta charla va a ser grabada y va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias y vamos, Gerson. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación nuevamente. Nosotros vamos a hablar de la gestión en BIM desde la implementación, desde el ejercicio de la implementación. Y la presentación básicamente está compuesta en dos grandes partes. La segunda es un caso práctico que yo he podido desarrollar junto a un equipo, que se los voy a presentar más adelante, como consultor externo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la primera parte es un marco conceptual que da cuenta de qué entendemos nosotros por gestión en BIM, e incluso un paso antes, qué entendemos por gestión. Ya Esteban, la verdad que nos ha ayudado harto en poder interiorizarnos con el concepto y con el tema, pero vamos a ir ahondando poco a poco. Y la particularidad que tiene esta presentación es que va a estar relatada desde la particularidad mía, que como bien decía Bénica, soy arquitecto por un lado, soy de profesión, soy BIMer de ocupación en estos minutos y además soy runner, y la verdad que eso complementa gran parte de mi día a día. Por tanto, les quiero pedir que me ayuden, los que puedan participar, y que tengan idealmente un celular disponible, si lo están viendo a través del computador, es aún más fácil, que me puedan ayudar con algún concepto, un concepto que ustedes entiendan por gestión BIM o solo gestión, da exactamente igual en este caso. Ustedes pueden ingresar a esta página en una aplicación en particular que pueden ingresar a www.menti.com e ingresar el código y les va a salir la pregunta, o simplemente con su celular y el código QR, ustedes pueden ingresar a la misma pregunta. Yo a algo les ya he ayudado con algunos conceptos simples y comunes que yo también hice en mi cabeza, y como pueden ver en este minuto, cada persona que pueda ayudarme con estos conceptos va a aportar con algún nuevo concepto o va a empezar a darle mayor valor a uno. Por ejemplo, podemos ver que administración, planificación, liderazgo empiezan a tomar mayor relevancia en este minuto. ¿Ok? Así que al estar moviéndose me doy cuenta que están participando y les agradezco desde ya. Entonces empiezan a aparecer estos conceptos, principalmente, por ejemplo, administración como parte relacionada a la gestión. Y es exactamente esto lo que yo hice en mi cabeza en un comienzo, cuando me encomendaron hacer esta presentación. Es decir, bueno, tengo un montón de conceptos, tengo un montón de ideas que quiero alinear, pero lo importante es poder enfocarnos, ¿sí? Focalizar este tipo de conceptos. Y es por ello, esto va a seguir creciendo, así que vamos a ir viendo en qué termina luego. Y por ello es que lo importante es entender esto desde la idea de la gestión, un pasito más arriba, desde la gestión de proyectos.
y cómo implementamos y cómo incorporamos BIM a estos proyectos y cómo les damos un valor agregado. Y es aquí donde empieza mi vuelta de tuerca y empezar a entender que estos proyectos en realidad para mí es muy similar a una carrera, una competencia de las que yo tengo que organizar y también tengo que, de hecho, gestionar. Por lo mismo hay que entender, y esto se toma de la línea de lo que ya introducía Esteban, hay que entender de que un proyecto en sí es un esfuerzo único, ¿sí? Único y particular, del cual vamos a tener que definir objetivos específicos para él. Es indiscutible que tenemos que tener conocimiento de cuál es el inicio y fin. ¿Sí? Yo no puedo estar corriendo o entrenando eternamente, sino o me lesiono o simplemente no me va a dar el físico. Y otro punto muy importante es tener presupuesto, poder definir y planificar presupuesto. No necesariamente o no exclusivamente de dinero, sino que recursos técnicos, soporte, e inclusive, y uno de los más importantes, recursos humanos. Saber con quién y para quién vamos a trabajar, qué vamos a gestionar y a quiénes vamos a gestionar los proyectos como tal. Y además también con quiénes, cuáles van a ser nuestros pares, cómo vamos a definir nuestro equipo de trabajo, algo que también Esteban lo comentaba. Por mi lado, yo tengo mi equipo de running, ¿sí? Tengo mi equipo que además defendemos un logo, nos vestimos de forma similar, y en conjunto con mi equipo, nosotros además vamos declarando objetivos nuevos, nos vamos trazando precisamente nuevos objetivos, nuevas metas, y tenemos que tener algún tipo de plan en conjunto. Entonces tenemos nuestro propio equipo que constantemente estamos desarrollando este tipo de gestión, pero a nivel de las competencias. Y por el otro lado, esta es una foto más cerrada, yo pensé que este iba a ocupar Esteban en algún minuto, aquí falta parte del equipo, lo tengo sumamente claro, pero aquí se muestra también mi otro equipo, ¿sí? Podría ser hasta inclusive mi otra familia, que es Punto Lab. Punto Lab, de hace aproximadamente 3 años ya que yo imparto clases en Punto Lab, fui alumno evidentemente de Esteban y de todos los profesores que son parte de Punto Lab, y ahora me toca a mí también poder impartir. Por un lado ya aprendí parte, o he aprendido y sigo aprendiendo parte de las metodologías BIM, pero ahora también estoy desde la vereda de poder enseñarla. Entonces, de este mismo equipo es que Esteban y Nayib, por eso los destaco, tuvieron el agrado para mí y la suerte de que me invitaran a ser parte también de un grupo de consultores que trabajamos para el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde podemos además implementar este tipo de tecnología, o sea, este tipo de metodología. Y puntualmente lo que hacemos es facilitar la implementación, ¿ok? Para países de América Latina y el Caribe. Y es precisamente esto bajo el concepto y definición del rol que nos convoca, que es gestión en BIM. Esta definición, de hecho, ya la tomó Esteban y la definió basado en el estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Así que parte del trabajo ya me lo hizo, pero como pueden darse cuenta, dentro de los puntos interesantes que tiene, son dentro de la responsabilidad, la planificación, el desarrollo, la administración, como salió dentro de los conceptos que ustedes destacaban, tecnológicos y de recursos humanos, que creo yo que es uno de los puntos más importantes en cuanto a la implementación de este tipo de metodologías. Poder definir entornos de modelación, definir estándares, cómo deberíamos organizar la información, configurar infraestructura y definir y trazar protocolos de comunicación. Todo esto alineado dentro de un cronograma de entregas, de hitos, de reuniones particularmente, siendo el punto de contacto entre las distintas partes de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta misma línea, bajo lo que dice el Project Management Institute, hay 5 procesos importantes dentro de la gestión, ¿ok? Y esos 5 procesos comienzan con el inicio. Y aquí es donde empiezo yo un poco a contárselos desde mi prisma del runner. Las dos preguntas que hay que hacerse, o en realidad las 2 preguntas que hay que tratar de responder en este primer proceso de iniciar o inicio, es ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Sí? ¿Cuál sería mi dolor o, en definitiva, el problema como tal? En mi caso, puede ser que yo no esté cumpliendo con los tiempos esperados, o me estoy lesionando mucho, o eventualmente, algo que todavía está muy en el futuro, poder clasificar a una competencia que dependa de mi tiempo. Por ejemplo, para los que corren, si es que saben, Boston es una competencia de una maratón masiva, que la verdad para que llegar significa un entrenamiento y una carrera prácticamente de maratonista. Esos podrían ser problemas, y
el no poder estar clasificando, por ejemplo, a Boston. Y el cómo lo voy a resolver finalmente define los objetivos, es mi estrategia de cómo quiero lograr o cómo quiero solucionar dichos problemas. Si me estoy lesionando mucho, quizá tengo que definir algún tipo de estrategia en donde cuide más mi musculatura, quizá con otros expertos médicos o nutricionistas, etcétera. Y si quiero llegar a Boston eventualmente, quizá tengo que hacer un plan donde pueda ir participando de competencias que me permitan clasificar. ¿Se entiende? Entonces, así es donde nosotros partimos. Esta es la primera etapa de los procesos. Luego venimos con la planificación. Y aquí donde definimos el plan. El cómo vamos a planificarlo, siempre entendiendo que es muy importante definir el cuándo termina. El cuándo comienza y cuándo termina, en definitiva. Lo que ven acá es una aplicación que yo ocupo con mi entrenador y con mi equipo, en donde él nos envía un plan, la planificación propiamente tal. Y de hecho no vienen estos colores, sino que viene en gris. Y se va pintando en virtud que nosotros lo vamos completando y lo vamos desarrollando y ejecutando. Y se va pintando en colores, de hecho aquí hay hartos que no cumplí, se va pintando en virtud de cómo lo voy haciendo. Entonces también empiezan a aparecer indicadores, que son etapas que vamos a ver un poquito más, o elementos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es indispensable poder entender de que hay que ver una planificación basado en un cronograma que defina comienzos y fines. Luego viene la ejecución, y la ejecución no es, en el caso nuestro, la competencia como tal, sino es el lanzamiento de nuestro entrenamiento. Es todo lo que se planificó, se dispone entonces durante esta ejecución. Se disponen los recursos que nosotros planificamos en algún minuto, y además se presentan cuáles son las reglas del juego para que esto se lleve a cabo como fue planificado. ¿Ok? Todo esto basado en un plan inicial. Pero convengamos que no todo tiene por qué salir así, de la forma que lo planificamos, y para ir evaluando eso hay que ir haciendo seguimientos de este proyecto, ¿sí? Hay que ir haciendo seguimientos de este plan de entrenamiento. Y aquí es donde empiezan a aparecer entonces los indicadores, que vamos a revisar más adelante. Indicadores como en este caso el tiempo, es un cronómetro, no es mejor indicador que para el tiempo, y que nos permite ir alertando desviaciones respecto a lo que planificamos. Si teníamos pensado llegar en algún tiempo particular, cumplir con algún ritmo de trote y no lo estamos completando, bueno, el indicador del cronómetro claramente nos va a alertar cuando nos desviemos y nos va a permitir generar o implementar medidas de enrutamiento para dicho proyecto. Esto es el control. Para finalmente terminar con este cierre, que lo que registra son estos mismos, el desempeño del proyecto permite ir registrándolo y recopilar las lecciones aprendidas que hayamos desarrollado. Esta secuencia de inicio, planificación, ejecución, control y cierre es un sistema tradicional de administración y gestión de proyectos, ¿sí? Esperando que cada etapa o cada proceso termine después del otro. Pero normalmente nosotros nos enfrentamos a proyectos en donde esto ya comenzó, estamos durante el desarrollo o estamos esperando que esto comience, o sea, que la respuesta o las mejoras se empiecen a ver de manera un poquito más rápida. Y es por eso que normalmente nosotros trabajamos con un sistema más ágil, del tradicional que les explicaba a un sistema un poco, o sea, que se llama sistema ágil o metodología ágil, que lo que hace es que todo este proceso se repite varias veces. Se hacen iteraciones bastante más cortas que permite ir viendo cuáles son las lecciones aprendidas respecto a los enrutamientos que se van generando, las medidas de acción finalmente. Entonces, estos se llaman, de hecho, sprints, que va muy en el lenguaje de lo que les estoy contando como piques cortos dentro de la gestión de proyectos. Para eventualmente, cuando esto realmente termina, dar un cierre final, ¿sí? Donde sacamos las cuentas alegres y se consensa la aceptación del término de proyecto con el cliente. Para nosotros no hay mejor forma y no es una forma más clara de saber que terminamos que llegamos a la meta, cortamos la wincha y nos dan la medalla. No hay mejor forma. O eventualmente llegar a un podio, que sería genial. Por otro lado, se documenta el desempeño del proyecto, ¿sí? Aquí es donde realmente tenemos el material, la data de que el proyecto termina, y en el caso nuestro, la medalla también es parte de nuestra documentación de que terminamos finalmente el proyecto y completamos el proyecto. Se recopilan las lecciones aprendidas, eso es lo más importante de todo el proceso, porque con eso podemos seguir trabajando y mejorando, y se cierran los contratos. En el caso de mis entrenamientos, como que yo le doy un poco más de descanso a mis entrenadores, a mi nutriólogo, a mi kinesiólogo,
porque claramente tenemos un proceso, como decíamos, es un esfuerzo único, pero que al llegar al cierre final del proyecto, de alguna forma consolidamos este cierre final particular. Estos son los conceptos de gestión, y son estos los conceptos que yo quiero mostrarlos, pero ahora a través de, como les decía, este caso práctico que desarrollamos. ¿Cómo llegamos a eso? El Banco Interamericano de Desarrollo nos invitó a participar de la facilitación de esta implementación BIM en cuanto a metodología. Dentro de nuestra responsabilidad y nuestro objetivo a desarrollar era el de colaborar y facilitar este tipo de implementación, maximizar la obtención de beneficios de las metodologías BIM, agregar valor por medio de los usos y acciones BIM que vamos a revisar más adelante, focalizar el esfuerzo basado en la precisión y detallamiento de cuáles son los requerimientos BIM que necesitamos, saber cómo solicitar la información y mejorar la definición de los procesos y protocolos BIM. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros comenzamos con esto en otros tiempos, no en los tiempos actuales, y partimos con esta misma lógica del inicio. Y el inicio, nuestra metodología fue generar mapas de procesos sin incorporar BIM, simplemente para entender cómo funcionan los equipos donde nos estábamos incorporando, comprender y conocer a los equipos, y también que los equipos se conocieran entre ellos. Era muy interesante, y de hecho ese fue el feedback que tuvimos de parte de ellos, que entre distintas organizaciones, o inclusive dentro de una misma, entre distintos departamentos, no sabían muy bien o no tenían tan claro cuál era el traspaso de información o dónde podían tener algún tipo de traslape, ¿sí? O discrepancia. Y empezaron a aparecer inmediatamente discrepancias. Ocupamos estos sistemas de facilitación bastante más visual, que era a través de estos POSIT, elementos que pegábamos y que ellos podían ir incorporando cualquier tipo de comentario o algún tipo de dolencia en los procesos. Estos dolores que se ven ahí, a través de metodologías para poder llegar a estas causas raíces, lo que hacíamos era definir cuáles son los problemas. ¿Se acuerdan en el comienzo que hablábamos de iniciar y definir problemas? Bueno, iniciamos detallando y definiendo los problemas, y con esto podíamos trazar los objetivos, las estrategias que queríamos lograr para mejorar los proyectos y finalmente solucionar estos problemas. Esto iba perfecto y el proceso lo teníamos bastante bien armado hasta que aparece nuestra conocida pandemia, ¿ok? Y evidentemente corta gran parte de este flujo de facilitación. Y nosotros como equipo también empezamos a entender y asumir que teníamos dolores, teníamos problemas marcados, que teníamos distanciamiento obligado, teníamos que estar encerrados y no podíamos facilitar de la forma que ya lo habíamos planificado, que era en persona, conociendo a la gente, que al final es el feedback que funcionaba de la mejor manera. Y por eso que tuvimos que, nuevamente, al definir los problemas, saber qué es lo que nos estaba doliendo, empezar a definir nuevas estrategias. ¿Ok? Entendiendo muy bien cuáles son los objetivos que queríamos lograr, pero definir nuevas estrategias. Y empezamos, dentro de toda la baraja de estrategias que hay que elegir, estaban las herramientas de facilitación. Y aquí yo puse algunas de las herramientas que nosotros empezamos a barajar. Y mantuve, si pueden ver por la derecha, hay herramientas muy, muy conocidas, que sería, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, PDF, etcétera, que no nos quisimos dejar afuera porque no encontramos encontramos que era contraproducente eliminarlas, sabiendo que la gran mayoría de los equipos con los cuales trabajábamos las conocen, es un lenguaje familiar, y si nos entregaban valor, había que mantenerla. Pero por otro lado, tuvimos que estudiar nuevas herramientas, como Mentimeter, que nos ayudó mucho a hacer validaciones y votaciones, que fue la que ocupamos al comienzo de esta presentación, o Miro, que es una de muchas herramientas que permiten tener esta especie como de tablero en línea y que nos permitían trabajar y facilitar de forma remota. De hecho, la presentación que les estoy mostrando está desde esta herramienta Miro y no desde un PowerPoint tradicional, un poco para hacer uso de esta herramienta asimilada y aprendida. Entonces, comenzamos nuevamente la idea de la planificación y crear nuestra estrategia de facilitar, con el objetivo de facilitar a distancia. Lo primero que empezamos a hacer, porque era necesario, primero conocer la herramienta nosotros, y segundo, poder capacitar brevemente y en el alcance que lo ameritaba al equipo
para que pudiesen empezar a participar. Como pueden ver aquí, era una práctica en base a definir películas y género, algo muy simple, pero que permitía ver, el equipo podía ver al resto de sus participantes trabajando en tiempo real, definiendo flujos y conexiones que iban a ser muy productivas para los procesos que venían. Y teniendo esta planificación del inicio, el plan, el control y el cierre, entendiendo que la ejecución del proyecto ya había comenzado. Entonces, nuevamente estábamos dentro de este proceso, ¿se acuerdan? Bastante más ágil. Entonces, comencemos con el proyecto o con la facilitación. En la primera etapa de iniciar, el primer proceso de iniciar, tenemos nuevamente el tema de los mapas, pero ahora de forma remota. Tenemos la identificación de problemas y objetivos, como habíamos visto. Tenemos la definición de entregables y requerimientos, que vamos a ir viendo de forma particular cómo empezamos o qué cosas empezaron a aparecer de nuestro trabajo en la facilitación a distancia. Los mapas de procesos, esta dinámica era bastante similar. Esta herramienta nos permitió, de hecho, trabajar de una forma muy parecida, pero tuvo la particularidad que nos permitió a nosotros, como consultores, como equipo consultor, ir mucho más de la mano, estar mucho más encima en cómo ellos iban detectando los problemas y cómo iban definiendo los flujos. Solo al ver en el equipo ellos cómo empezaban a definir los flujos, tenían que empezar a tratar de llegar a consensos. Y ese consenso, cuando empezaba a costar, se empezaba a dificultar, inmediatamente empezaban a aparecer estos dolores que yo les mencionaba. Precisamente este tipo de dolores era lo que nos llevó a empezar a trazar problemas. ¿De acuerdo? Los problemas que buscamos, los problemas raíces que generaban estos dolores, que eran los problemas detectables, o sea, y bien digo, los problemas detectables y destacables. Y como hablábamos sobre los problemas, es para poder dar solución a estos problemas que nosotros trazábamos objetivos junto al equipo. Esta etapa es indispensable porque una vez que nosotros trazamos los objetivos, es que podemos empezar a incorporar, podemos empezar a medir el uso de las metodologías BIM dentro del proyecto y cuánto valor agregado le puede empezar a dar. O sea, es acá, una vez trazado el objetivo del proyecto, es que nosotros podemos empezar a incorporar las metodologías BIM al mismo y poder dar solución de mejor manera que de una forma tradicional. Entonces, era tan importante este punto que esta misma herramienta también, Miro, nos permitió dar una oportunidad de una validación a través de votaciones. Era mucho más gráfica la forma de poder generar este tipo de votaciones. El equipo votaba en línea y podíamos ir evaluando la misma votación, discutirla y poder llegar a un consenso. El consenso en estos procesos es indispensable, el que el equipo se haga parte de las decisiones que van tomando, porque esto claramente va repercutiendo en el proceso. Luego del objetivo trazado es donde, como les decía, empezamos a incorporar BIM, ¿sí? Y lo primero es definir el alcance, y el alcance está definido por cuáles van a ser los usos que vamos a declarar que va a tener este problema en búsqueda de obtener estos objetivos. Y en virtud de estos usos es que empiezan a designarse y a definirse entregables. Ahí, abajo a la derecha se puede ver parte de dinámicas que nosotros hacíamos relacionados a los entregables y la definición de usos, y de forma muy genérica en el levantamiento de los distintos pilotos que hicimos, o sea, desarrollamos o facilitamos la implementación en prácticamente 5 países que hemos trabajado a través del Banco Interamericano de Desarrollo, es que hemos trabajado principalmente en 5 tipologías. Tipología de edificación, proyectos de educación, salud, vialidad e hidrosanitario. Y de forma muy resumida podemos darnos cuenta inmediatamente de que salud, por la envergadura de los proyectos y por lo complejo en general que son los proyectos de hospitalarios, es que se lleva la gran mayoría de los usos definidos. Si se acuerdan, Esteban hablaba un poco de que hay un esquema de 25 usos según el estándar de la Universidad de Pensilvania y también adoptado por el estándar nacional. Y aquí tomamos exactamente los mismos como estándar internacional y los proyectos de salud son los que se llevan evidentemente la mayor cantidad de usos para poder obtener lograr estos objetivos. Pero por otro lado, si se dan cuenta también esto está dividido en tipologías de contratos, ¿sí? Exclusivamente contratos de diseño para la infraestructura, solo construcción y ejecución, o el diseño y construcción de manera conjunta. Y en los contratos de construcción podemos darnos cuenta que los usos de planificación de obra,
control de obra y modelación as-built, que serían los 16, 19, 20, son los que más se han ido seleccionando en nuestra tipología de proyectos. Y tiene mucha lógica entendiendo de que estas metodologías y sobre todo las herramientas que conllevan esto permiten tener una mejor trazabilidad respecto al control y seguimiento de la obra y también poder consolidar toda la información de la obra en un modelo BIM, ¿cierto? A través de la modelación as-built. Luego pasamos, siguiendo todavía en el inicio, pasamos a los requerimientos. Y es aquí donde nosotros definimos el cómo se van a hacer las cosas o cómo se van a solicitar las cosas. Cómo van a ser los modelos BIM, cómo van a ser, o cuántas entidades, cuántos componentes va a tener cada uno de estos modelos, cuáles van a ser los paquetes de información que vamos a solicitar, cuáles son los niveles de información. Esto está pensado, ya se lo voy a explicar más bien a través del lenguaje del estándar nacional chileno, y cuáles van a ser inclusive cada uno de los parámetros que va a tener cada elemento. Hacemos una barrida por prácticamente 400 parámetros con el equipo y vamos viendo cuál parámetro es el que se va a solicitar para cada uno de los componentes. Dentro de todos los pilotos que nosotros desarrollamos en los más de 5 países que hemos podido trabajar, el 80% se alineó con la escala de medición del estándar nacional chileno, los niveles de información, el NDI. Principalmente porque es una traducción al español, entonces se presta para menos confusión, sobre todo en cuanto a las definiciones trazadas al español. Solamente el 20% mantuvo las declaraciones que ya tenían y los lineamientos que tenían en sus contratos y licitaciones con el sistema americano, ¿sí? El level of development o los niveles de desarrollo. Entonces, este es como, dentro de lo que hemos podido levantar, este un poquito sería como el gráfico resumen de cuál ha sido la adopción de las distintas escalas de medición. El británico, por lo menos de los que nosotros trabajamos, no fue considerado, porque además incorpora otros conceptos como el LOI y el LOT, pero que tendríamos que contar de otra presentación para adentrarnos en eso. Luego del inicio pasamos a la planificación, y en planificación tuvimos la particularidad de trabajar con un equipo en donde ellos ya tenían desarrollado, de hecho el equipo que se había adjudicado al proyecto ya tenía desarrollado un plan de ejecución validado y que era parte del contrato. Y nos pidieron que como parte de la facilitación en la implementación pudiésemos revisarlo en conjunto con el equipo, no a puerta cerrada, y poder validar dicho plan de ejecución BIM. Lo primero que hicimos fue tomar el documento, evidentemente leerlo, y ver cuáles eran sus principales referentes. Como ya introducía Esteban, el principal referente del documento que nosotros teníamos que evaluar era la guía de plan de ejecución BIM definida por la Universidad de Pensilvania, de Penn State. Entonces lo primero que hicimos fue tomar la estructura, revisar estos 14 puntos que se ven aquí al medio, que son los 14 puntos de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania, y revisar si el documento los contenía, en conjunto con el equipo. Se pudieron levantar y la verdad que no eran más de 3 o 4 los que no estaban cumpliendo o no estaban simplemente dentro de este listado, lo que no era tan terrible. Pero cuando empezamos a evaluar el contenido de cada uno de estos puntos, hicimos un trabajo de análisis y evaluación con el equipo completo y al final el resultado, como pueden ver a la derecha en la columna de evaluación, hicimos unos semáforos que concluyen casi todos en rojo, de hecho todos en rojo, y daban cuenta de que este documento en realidad no estaba siendo suficientemente aprobado. En ese minuto se tuvo que hacer un cambio de alcance y nos pidieron que no solamente revisáramos el plan, sino que además se corrigiera, siempre en conjunto con el equipo. No era que nosotros íbamos a entregar un documento nuevo, sino que tuvimos que levantar los procesos nuevamente y corregir algunos capítulos. Habían unos que estaban prácticamente listos, pero habían unos que teníamos que revisar. De esto resultó que hubo que hacer redefiniciones de etapas y subetapas del mismo proyecto, designaciones de responsables BIM que no estaban totalmente todos alineados, evaluar si es que los usos definidos correspondían o no, y si es que se justificaban, especificación de los intercambios de información para declarar el cómo se hacía este tipo de flujo de información, y el desglose de procesos por usos BIM a nivel 2. Esto lo voy a explicar brevemente. Lo que vemos arriba es un poco un ejemplo y una explicación de cómo trabajamos la metodología del análisis de los mapas de nivel 1. Un mapa de proceso de nivel 1 es muy similar a lo que vimos en un comienzo, pero aquí es exclusivo BIM.
Lo otro era, recuerden, sin BIM, era para conocernos. Pero esto es, en el minuto que se hace cargo BIM, cómo se hacen traspasos de información, el flujo de la información, cuáles son los roles y los responsables de cada uno que van a desarrollar actividades BIM como tal. Esa es la columna, o sea, la fila que va al medio, ¿sí? Esa es la última propuesta que estaría saliendo en virtud de todos los análisis que hicimos durante los talleres y siempre con las referencias que el mismo documento declaraba. Y cada casilla verde que está en la fila del medio, yo sé que se ve muy pequeño, pero es netamente explicatorio, cada casilla verde es un uso BIM declarado por el contrato. Y esa declaración y ese uso se tenía que abrir en una nueva cápsula, en un nuevo mapa, que era el mapa de nivel 2, que un poco se ve en lo que está en la pantalla de la izquierda, que es un ejemplo de los procesos que hicimos, y tuvimos que hacer un mapa por cada una de estas casillas. Eso no estaba declarado y no estaba desarrollado en el plan de ejecución del contratista, y la verdad que fue muy, muy útil porque claramente se pudieron delinear los procesos puntuales por uso declarado. Entonces, ahí la metodología BIM y las herramientas BIM quedaban de mejor forma consignadas. Una vez pasado la planificación, está el control. ¿Se acuerdan que hablábamos esto del cronómetro? Bueno, aquí en los proyectos también tenemos una especie de cronómetro o indicadores de desempeño. Los famosos, no sé si lo han escuchado, los KPI, producto de su sigla en inglés, que es Key Performance Indicator, o indicador de desempeño clave. Estos KPI son indicadores que precisamente lo que hacen es levantar o indicar, valga la redundancia, el desempeño del proyecto. Lo que hicimos fue generar sesiones o talleres donde hacíamos selección de estos KPI. Solamente en 3 tipologías de proyectos pudimos desarrollar este levantamiento de KPI en proyectos de salud, vialidad e hidrosanitario, y los trabajamos en paquetes de 3 dimensiones: KPIs o indicadores de costo, de tiempo y de alcance. Como pueden ver, los que mayormente fueron seleccionados y elegidos para medir el desempeño, el performance de la implementación BIM, fueron tiempo y alcance. Principalmente porque los proyectos pasan en todas partes, ¿no? Tienen mucha demora, no se cumplen con los plazos definidos, o los controles de calidad no son cumplidos de acuerdo al alcance. Un poco va por ahí. Entonces seleccionamos los KPI, los indicadores por objetivo, lo que fue muy interesante. ¿Se acuerdan que les decía que todo parte en base a los objetivos trazados? Bueno, en virtud de esos objetivos es que se definieron indicadores por cada objetivo, y luego además se definieron la frecuencia de medición, lo que también es muy importante para saber en qué minuto lo vamos a utilizar y también para qué lo queremos utilizar. Entonces se definieron este tipo de frecuencia. Pero esto no es todo, sino que esta aguja, este indicador, es muy importante saber cómo fluctúa, cuál es su rango. Y estos son los valores meta y límite. El valor meta es cuando la aguja está llegando a lo esperado, se empieza a teñir de verde, y cuando se está alejando mucho del objetivo, empieza a entrar a un límite en donde si se pasa entramos a la zona roja, donde ya el proyecto no está sacando ningún tipo de cuenta alegre. Estos son los valores meta-límite. En Latinoamérica en general no hay mucha cultura, y Latinoamérica y el Caribe no hay mucha cultura de levantar esta información. Y nos costó bastante poder encontrar valores históricos relacionados a eso. Es por eso que, como referente de el juicio experto, más que la expectativa del cliente, el juicio experto, que era nuestro juicio, fue el mejor referenciado basado en comparativas externas, pero no de Latinoamérica, porque como les digo no había mucho, sino que aquí hay 2 de muchos documentos que revisamos, que son reportes de Gran Bretaña que precisamente muestran indicadores o resumen indicadores de la industria de la construcción. Entonces, basado en esto, más el juicio experto, pudimos ofrecer nosotros propuestas y que el equipo podía ir validando, discutiendo y votando. Esto era parte del proceso de control de los procesos. Y luego está el cierre, ¿sí? Y en el cierre ocupamos distintas metodologías. Uno era el feedback, ¿se acuerdan de las lecciones aprendidas? Bueno, está la satisfacción de la encuesta en este caso, en donde primero tratamos de poner en evaluación por parte del equipo si es que la metodología utilizada, inclusive las plataformas, por ejemplo, Miro
u otras, fueron las adecuadas. La verdad que tuvimos bastante buena llegada, de hecho tuvimos unos feedback bastante positivos, sobre todo de esta herramienta. Y por otro lado también tuvimos, estos son solamente ejemplos, feedback de particularidades que la verdad que las consideramos en general porque son, bueno, todas son muy constructivas. Una de ellas era que nos pedían que los primeros 10 minutos de cada sesión, sesiones que podían llegar a durar 3 horas, dejáramos claro cuál era la meta de la sesión. La verdad que fue súper lógico que lo comentaran porque con eso podíamos enfocarnos a lograr ese objetivo por sesión. Fue muy útil. Por otro lado, nos pedían muchos ejemplos prácticos de la aplicación de estas temáticas, porque teníamos bastante teoría para poder que darle a conocer, pero hay que entender de que estos son profesionales, todos ellos son profesionales que están ya trabajando en el proyecto. O sea, este proyecto ya está en ejecución, y la verdad que quieren saber la herramienta particular. Entonces, esto claramente también lo asimilamos y en algunos casos se propuso generar talleres de capacitación técnica propiamente tal, respecto a herramientas. Y por último está la documentación, que también es parte del cierre, ¿se acuerdan? Y en este caso en particular, para nosotros era muy importante que la contraparte, que el cliente, que el equipo con el cual trabajamos, se quedara con un producto, uno o varios. Que esto no fuese solamente una consultoría de palabras, sino que se quedaran con material que pudiesen trabajar y que pudiesen ocupar como parte de sus procesos para el futuro. Y es por eso que se generaron esos mapas de procesos generales. Los primeros se digitalizaron y se les entregan como, valga la redundancia, como un entregable. El anexo de criterios de gestión BIM es un documento robusto que permite ser una contraparte o un apéndice importantísimo de los llamados de licitación, que explica y especifica cómo queremos llamar y solicitar BIM en nuestros proyectos. El desarrollo y validación del plan de ejecución BIM en este piloto que les expliqué nos permitió acompañar la entrega de un plan de ejecución BIM 2.0, lo que fue una muy buena oportunidad para nosotros también. El reporte de indicadores de gestión de implementación BIM es relevante porque, como les decía, nosotros no tenemos gran cultura de poder levantar este tipo de indicadores y al generar este reporte no solamente se explica el cómo llegamos a definirlo, sino que además es una guía que permite dejar muy claro el cómo se tienen que ir relevando en el tiempo. Entonces con esto estamos tratando de consolidar de a poco una base de datos finalmente de América Latina y el Caribe y no tener que estar buscando data en Europa o en otras partes del mundo. Y por último, un reporte de cierre que es muy cercano y muy similar a lo que les estoy mostrando yo. Es como un resumen de la metodología por cada una de las misiones que desarrollamos y que nos permite cerrar y hacer este marco que yo les comentaba que es importante al fin de cada proyecto. Todo esto tiene un cierre final, que finalmente es el cierre final de esta presentación, que da cuenta de estas lecciones aprendidas, ¿sí? Como primer punto está esta cuña de planificar BIM teniendo el fin en mente, que está sacado de la guía de Pensilvania en cuanto al plan los planes de ejecución, y que da cuenta de que hay que siempre tener claro el para qué vamos a implementar BIM, ¿sí? No implementar BIM porque es BIM. Y además tener muy claro también cuáles son los ciclos de vida del proyecto, en qué parte estamos incorporando y entrando a planificar BIM propiamente tal. Entender que la implementación es gradual. Eso es muy importante, que se entienda que esto toma tiempo, toma recursos, no cabe duda, y hay que ir asimilando estos conceptos para darle el tiempo a que la implementación de estas metodologías tome cuerpo finalmente. Si no, podemos pecar en generar implementaciones apresuradas de BIM y lo que cae normalmente en incorporar BIM como meta final. Nos pasó muchas veces que inclusive los objetivos de trazado es que tenemos que tener BIM, porque el llamado lo pide, porque la licitación lo solicita. Y la verdad que eso es un error. La herramienta tiene que estar siempre al servicio de la metodología y no al revés. Entonces, BIM en sí son metodologías, pero como una herramienta de ayuda o una herramienta de complementación y de mejora de los procesos que ya veníamos trayendo. El trabajo multidisciplinario es indispensable, tanto en el desarrollo de los proyectos como en la misma gestión.
y el trabajo de las organizaciones e instituciones de forma compartida y colaborativa nos ha demostrado a través de la oportunidad que hemos tenido de implementar con estos equipos y distintas organizaciones que lo único que hace es generar ganancias. El hecho de que las organizaciones se sienten en una mesa o ahora de forma remota a través de estas plataformas puedan conversar, discutir y tratar de consensuar el flujo de la información, el flujo de los procesos y entender el proceso de cada uno de ellos, lo único que hace es mejorar el flujo de los procesos dentro de la industria de la construcción y por tanto de la implementación BIM. Y por último, la creación y seguimiento de la línea base pensando en lo que les decía respecto a los indicadores, el poder de a poco ir consolidando esta línea base en base a data, ¿sí? Poder ir documentando estos procesos, esta metodología, la información. De a poco vamos a ir avanzando en eso, pero hay que comenzar en algún minuto. Y hemos tenido la oportunidad a través de la implementación y facilitación de la implementación BIM en estos distintos países a través del banco, nos ha permitido ir generando de a poco este inicio en cuanto a la creación de estas líneas base. Todo esto, finalmente, lo que hace es cerrar a través de las lecciones aprendidas que he tenido la suerte de ir asimilando durante estos procesos de implementación BIM a través de Latinoamérica y el Caribe. Lo que hace es coronar los procesos, los 5 procesos que decíamos, y finalmente una especie de maratón, que cuando yo partí me dijeron que no dijera que esto es una maratón porque sonaba terrible. Bueno, estoy por suerte acostumbrado a correr maratones, y es muy atractivo al final de una maratón mirar hacia atrás y poder ver cuánto hemos avanzado, ¿sí? Entonces, desde estos primeros conceptos pudimos llegar a entender un poco cómo se aplica la gestión BIM desde la implementación y la facilitación de BIM, sobre todo ahora a distancia. Así que muchas gracias por su tiempo y quedo abierto a las preguntas que quieran realizar. Buenísimo, Gerson, muchas gracias. Todavía nos quedan bastantes personas conectadas. Les recuerdo que igualmente pueden hacer sus preguntas para hacerle las consultas en la ronda de preguntas al final. Hasta ahora, increíblemente, llevamos pocas preguntas. Creo que llevamos una. Así que parece que ha estado muy claro todo, Gerson. Muy bueno. Muchas gracias por tu presentación. Y quiero decir que cuando te dije que no usabas la palabra maratón para una charla, era que muchas de las personas no saben lo que implica participar en un maratón, que es preparación, sacrificio. Las personas piensan que es muy fácil. Entonces, lo que para ti es obvio, para las personas que no han pasado por un sacrificio de ese nivel que yo creo que conozco, porque te he visto y en 3 años hemos visto cómo te sacrificas para alcanzar tus metas en el tema de deporte. Y sin duda en el tema de Punto Lab. Así que muchas gracias. Me encantó tu presentación, cómo fue abordada, así que 1000 gracias.